Bienvenidos, señores, a otro episodio de su podcast, quizás su podcast favorito, puede ser que sí, puede ser que no, Vivir con Fe. Y hoy, señores, tenemos una entrega, siempre decimos que es una entrega especial, porque la verdad es que sí, siempre el Señor hace algo especial en cada episodio. Y hoy los muchachos me dejaron solo en cabina, pero Dios siempre trae su provisión y me trajo unos hermanos queridos. Hoy vamos a hablar un poquito entre portugués y español argentino. La que sí, che. Vamos aí. Eu vou falar un pouquinho de portugués para la audiencia, practicando un poco de mis clases de portugués en la universidad. Pero hoy, señores, me acompañan Gaby y Yamil desde Argentina. ¿Ustedes están en qué ciudad exactamente? Buenos Aires, capital. En capital, en Buenos Aires. Loco por ir para allá, tú y yo. Te estamos esperando ya. Se viene un viajecito por ahí, no se apuren pronto. Wow. Así que, Dios mediante, estaremos por allá visitándolo. Señores, hoy tenemos un episodio especial, pero antes de yo entrar en materia con los muchachos, yo quiero recordarle a ustedes que si usted por alguna razón eres un extraterrestre y nunca has escuchado de la comunidad de Patreon de Vivir con Fe, este es el momento de usted acercarse. Por ahí viene el coro navideño, nos vamos a juntar a hacer una chercha. Casi siempre hacemos diferentes actividades, apoyamos a diferentes comunidades y la verdad que hemos creado una dinámica sumamente interesante que yo creo que vale la pena que usted le dé un chance a ver un poco de lo que nosotros estamos haciendo, si es que usted no tiene una comunidad. Nosotros tenemos que tener comunidades de fe porque la vida de fe no se vive sola, sino que realmente nosotros necesitamos apoyo. Necesitamos también personas a la cual servirles y entregarnos y bueno, hacer toda esa dinámica que el Señor nos encomendó, dentro de la cual está el que nos amemos unos con otros. Y también, obviamente, dar un servicio a nuestra comunidad, a nuestro próximo, porque ahí realmente estamos no solamente viviéndolo adentro, sino también expresando lo que nosotros tenemos del Señor. Así que si usted quiere formar parte de una comunidad, le invitamos a que usted forme parte de la mejor comunidad de Patreon que tiene la plataforma, la comunidad de Patreon de Vivir con Fe. Así que sin más, chicos, el día de hoy, yo sé que esta conversación va a traer, desde mi punto de vista, va a traer paz a los corazones de las personas. Porque lo contrario de la paz muchas veces es la ansiedad. La ansiedad viene cuando estamos pensando demasiado en el futuro, estamos pensando demasiado en las cosas que no tenemos el control. Nosotros como seres humanos nos encanta mantener el control de las cosas. Y cuando se nos escapa de la mano, cosa que es a veces hasta absurda, porque ¿qué podemos controlar nosotros? Entonces ahí vienen los momentos difíciles emocionales, donde hasta somatizamos cosas. A mí, por ejemplo, cuando yo estoy somatizando, a mí decimos nosotros aquí en Dominicano, se me descacara la piel. O sea, salen los pellejos, salen todas las cosas de la cara, se me caen los cabellos más de lo que tengo. Y nada, ese tipo de cosas suelen pasar cuando no tenemos la confianza puesta en el lugar indicado. Y yo quería empezar una conversación con ustedes. Para los que no conocen a Yamil y Gaby, ellos son una pareja, yo diría que misionero a tiempo completo. Ustedes son misioneros a tiempo completo. ¿Verdad que sí? En República. Aunque ustedes están viviendo en su comunidad en Argentina y sirviendo en su iglesia local y todo lo que ustedes quieran, ustedes son misioneros. Esa es parte de su llamado, ¿me equivoco? Sí, es verdad. O sea, esta gente está en el servicio al 100% y son parte de una comunidad hermana que se llama Misión en Argentina, de los cuales fueron, vamos a decir que el enlace con nosotros a través de nuestra querida Ariana. Sí, que la extrañamos. Que le mandamos saludos. Sí, Ariana estuvo sentada aquí en esta mesa también. Hace unos días, hace 3 años ya. Sí. Ajá. Más. Bueno, está llegando el momento de Está hablar llegando. más, Ariana. Sí, Ariana, te estamos esperando. Estamos esperando que venga por acá a entregar un poco de lo que ya usted ha recibido demasiado. Sí. Pero nada, un saludo a toda esa comunidad. Nosotros amamos mucho la comunidad de Misión porque de verdad que nos ha regalado una familia y también nos ha regalado mucho conocimiento en el Señor y sabiduría en el Señor que como cuerpo obviamente nosotros no necesitamos y es parte de.
Y precisamente hablando de esa correlación del cuerpo, cuando venía de camino, les comentaba a ustedes que lo que sentía compartir con quienes nos escuchan el día de hoy es hablar de esos tiempos. Los tiempos del Señor, tiempo de Dios. Nosotros hablaba un poco del tema de la ansiedad, porque precisamente a nosotros no nos gusta esperar. Tenemos nuestro tiempo, tenemos nuestra manera de hacer las cosas, al tiempo en el cual yo quiero hacer las cosas. Pero cuando se trata de Dios, no se trata de mí, sino que realmente se trata de yo conectarme con qué Él quiere. De hecho, la vida cristiana naturalmente tiene que tratarse a un 100% hacia arriba, completamente vertical. Y en función de, entonces ya yo aterrizo aquí lo que naturalmente Dios quiere que nosotros apliquemos aquí en la tierra a nivel horizontal. Pero nos cuesta. Y ahí para empezar, ahí tengo que decir que yo soy el primero que puedo ponerme adelante en ese sentido, porque a mí me cuesta. A mí me cuesta como tener que esperar un tiempo para tomar una decisión. Me cuesta tener que esperar a que Dios de alguna forma decida hablarme, porque a veces Dios habla rápido, hay veces que Dios hace silencio, hay veces que Él dice que no. Pero me cuesta. Y cuando me doy cuenta que estoy fuera de ese tiempo, entonces ahí vienen esos problemas, vienen las situaciones, vienen las metidas de pata, como decimos nosotros. Y quisiera preguntarles a ustedes, mientras recibimos un cafecito aquí en cabina, lamentablemente no tenemos ni matcha, ni ¿cuál es la otra que ustedes toman mucho? ¿Esa es la que tienen? El mate. El mate. Pero Pero es café dominicano. Pero hay café dominicano, No, correcto. este Ese tiene azúcar, ¿verdad? Sí. Vamos. Y okay. Entonces, la pregunta que yo quisiera hacerles, porque cada persona tiene su historia con Dios, ¿se sienten o se han sentido ustedes como, Señor, no entiendo tus tiempos? ¿Alguna situación en particular que quizá ustedes quisieran compartir con nosotros? Te dejo. Yo creo que hablando de este tema de ansiedad, siempre estuvo en el hombre la ansiedad. La cosa es que creo que no se hablaba tanto del tema. Creo que la pandemia trajo esta palabra ansiedad como el mal del siglo. Porque de repente como que todos en sus casas, encerrados, todo eso despertó que nosotros tuvimos que depararnos con nosotros mismos, solos, muchas personas solas. Y eso despertó que todo lo que estaba dentro empezó a salir. Y creo que ahí fue cuando se dio más voz, por así decirlo, a esta palabra. Pero siempre estuvo, siempre existió. El hombre siempre ha sido ansioso. Y creo que incluso si no fuéramos tan ansiosos, la Biblia no diría eso. O sea, no estés, o sea, no camines afanosos por las cosas. O sea, en cambio, oren por todo. O sea, ya existía en el hombre la ansiedad, esta cosa de tener el control, de hacer de su manera. Pero hablando de experiencias personales... O sea, yo creo que la pandemia fue incluso hasta bueno, porque también nos hizo reconocer cuánto Dios nos hacía falta. O sea, ver nuestra condición interna, nuestras ansiedades, todo lo que muchas veces no quisimos soltar el control y no enfrentarnos, muchas veces nos hizo decir como Dios, no te necesitamos, pero gracias por este tiempo porque realmente nos dimos cuenta que te necesitamos. Por eso el Dios de paz, o sea, sobrepasa todo entendimiento, toda razón. Y eso. Yo creo que una experiencia personal de ambos que vivimos esta parte de la ansiedad que nos tomó durísimo fue por el tema de nuestro casamiento, la boda en sí. Porque esa es una muy buena historia. Cuéntame más, por favor. Porque realmente... Me siento como una vieja chismosa con mi taza de café aquí. Porque realmente cuando nosotros tomamos la decisión de casarnos, que ella me pidió la mano y todo,
En Argentina. En Argentina. Empezamos a pedir al Señor fechas de cuándo sería y todo, ya que uno de nuestros planes iniciales era casarnos en diciembre de 24, pero pasó que yo tuve que irme a Italia por una situación familiar y el tiempo que era 2 meses se convirtió en 5 meses, entonces la boda ya tuvo que ser para después, todo fue cambiando. Perdimos el control de esta situación realmente. Entonces cuando empezamos a orar y preguntarle al Señor fechas, el Señor puso en nuestro corazón el 2 de mayo de 2025. Fuimos por eso, pero la cosa es que uno se da cuenta que nosotros no teníamos todo lo que necesitábamos hasta el 2 de mayo. Llegamos a la conclusión que no teníamos la plata suficiente, la economía en Argentina estaba de acá para allá, de arriba abajo. Volada, era como un día el dólar estaba... Bueno, todavía están en ese proceso, pero definitivamente sí, sabemos que Argentina vive una situación económica bien volátil. Claro, pero como las cosas se manejan por dólar ahí, era como que el precio del dólar todo día estaba... Y bueno, pasamos muchos desafíos, pero... faltando como 20 días más o menos para que nos casáramos, Yami me llama, yo estaba en Brasil, Yami estaba en Argentina. Una semana antes. Yo me fui a Argentina una semana antes de casarme, literalmente. Yami me llama y me dice, mira mi amor, o sea, la situación es esa, hasta acá llegamos, no tenemos más que hacer, quizás vamos a tener que cambiar todo. Y yo le decía, pero... el Señor nos marcó esta fecha, o sea, en fe fuimos a eso, en fe tomamos esta decisión, ¿qué vamos a hacer a partir de ahora? O sea, en mi cabeza, cuando todo voló, todo salió de mi control, la boda estaba 2 semanas de pasar, y nosotros no sabíamos, no teníamos casa, no teníamos la boda, no teníamos nada. Wow. Fue cuando literalmente en mi interior yo vi como que esta ansiedad ganó mucha potencia, fuerza. Por eso te entiendo lo que decís, como que uno no es 100% sano de eso, siento que es algo que estamos siempre luchando. Y yo le dije a Yami, mira, si seguimos así cancelamos, o sea, no vamos. Ella me dice, no, cambiamos lugar y no sé qué. Yo le dije, pero no voy a decir a los invitados, faltando como una semana para que nos casemos, que cambiamos lugar, que cambiamos no sé qué. O sea, no vamos a hacer por este lado. Fue un momento de mucha desesperación realmente, que vi ahí que mi corazón, en el momento de la presión, mostró que mi corazón estaba muy ansioso y que muchas cosas estaban siendo reveladas, por así decir. Y Yami me dice, no, oremos, vamos a ver lo que Dios va a hacer, tú tranquila, pero yo en Brasil, ¿cómo tranquila? Nos casamos en una semana. Es que Gaby era de las que quería desistir totalmente. Claro, para mí era como, ¿vamos o no vamos? Yo fui de los que quería encontrar una solución, o sea que lo hagamos ahí por fe o que lo hagamos en otro lado. Claro. Y ahí como que no veía eso, era como que, no, Yami, no vamos por este lado, entonces no hacemos nada. Y Yami me dice, esperemos, vamos a ver lo que Dios va a hacer. Pero justo en ese tiempo yo tuve un viaje de trabajo en Brasil, Yami estaba en Argentina, y yo me fui a este viaje, pero yo estaba muy frustrada, porque le decía, Señor, o sea, oramos por esta fecha, tú nos diste el tiempo, tú nos marcaste la fecha, y ahora parece que estamos así nada, o sea, no estamos viendo tu mano, o sea, ¿qué está pasando? No entiendo. Como decías, como uno no entiende, pero aún así fui a este viaje para trabajar, Yami estaba ahí, y un día yo estaba en la reunión de trabajo. Yo estaba ahí soportando todo. Yami me envía un mensaje, yo en medio de una reunión, y me dice, ¿puedes hablar? Y yo le envío un mensaje por debajo de la mesa y digo, no puedo, pero escribime. Y él simplemente me dice, pasó un milagro. Y yo, ay, mi Cristo, o sea, yo en las reuniones escuchando al cliente y no podía. Se te bajó todo ahí. Claro, fue como, ¿qué pasó en esta situación? Y Yami me dice, amor, pasó un milagro, pero cuando puedas, si puedes llamarme y no sé qué. Así te soltó esa bomba, así. Y ni siquiera te dijo, hay boda, no hay nada, o sea. Sí, y yo en la reunión de trabajo. Le envié una foto. Y me envió una foto con un sobre. Y wow. yo... Ok, vi el sobre y me dice, no, nos regalaron. Pero no me dijo valor, no me dijo nada. Yo vi la foto, todo. Y yo, bueno, ok, nos ofrendaron. Ok, bueno, nos regalaron algo.
O sea, todo esto, el contexto para la boda, era nosotros saliendo del internado, 3 Claro. años en misión, Ese es un Claro. sin buen trabajar, contexto. sin generar recursos, sin nada. Claro. Sí, para el que no sabe lo que es misión, bueno, explíquenlo ustedes mismos porque yo creo que no hay mejor persona que ustedes sea, que duraron 3 años 3. internos Claro, o allí. sea, misión es un centro de entrenamiento ministerial para formarse, prepararse para ir a servir a la iglesia local. Entonces, uno cuando va a misión da todo lo que tiene para ir. O sea, hay gente que incluso, o sea, trabaja mucho, hay gente Claro. que le siembran, hay gente que vende cosas, Para hay poder gente, entrenarse. claro, o sea, solamente para prepararse para ir a servir a la iglesia local. Sí. Y eso es muy loco. Y los 3 años que uno está en misión, en lo único a que se dedica es Estar tiempo ahí. completo con Dios, escuchando su corazón, aprendiendo, estando ahí. Ser directamente discípulo de Jesús. Sí. Por eso, o sea, es que nosotros salimos, 1 año estuvimos hasta que decidimos casarnos, y solamente 1 año de trabajo. Back to reality, de vuelta a la realidad. Claro, esta fue la Y realidad. hay muchas parejas que Hay un tema, perdón, hay un tema interesante ahí, en la transición claro, de durar 3 años internos, o sea, Ujú. básicamente 3 años en un retiro. ahí hay otra Claro. ansiedad Eh, en el medio. ese proceso de cambio de vuelta a la realidad, de vuelta a mi comunidad local, quizá con una perspectiva diferente, con un mensaje diferente a lo que yo estoy acostumbrado ya por estos 3 años, de vuelta al trabajo, bueno, es otro tema, pero Es otro tema, Sí, literalmente. Sí, pero te provoca esta ansiedad. En nuestro caso era como que volvimos, O sea, trabajamos Hay muchas parejas que por años juntan Claro. para casarse. y nosotros tuvimos 1 año literalmente ahí para... Pero aún así, o sea, pensando en todo, no teníamos lo suficiente para lo que nosotros habíamos soñado y todo. Y algo muy loco es que Dios nos dijo a nosotros dos para Soñen. que soñáramos. O sea, pongan en un papel todo lo que ustedes quieren. O sea, un día nosotros sentamos, pusimos todo en un papel, oramos juntos y firmamos en Dios que le creíamos. O sea, el contexto de lo que Dios nos dijo de soñar Claro. es que gente de la iglesia, de la comunidad, en donde sea, distinta, o sea, no sabían nuestra situación, pero se acercaban a decirnos como, siento de parte de Dios decirte, sueñen. Sueñen. Y empezamos en este proceso, entonces llega estos 20 días finales que no tenemos nada. Pero perdón, algo muy loco también es el testimonio de Gaby y Yami, que usted lo puede ver en otro episodio que grabamos ya hace unos meses. ¿Hace cuánto estuvieron aquí ustedes? Van a ser 6 6 meses meses. casi. Hace 6 meses estuvieron acá y pudimos grabar el testimonio de ambos. Una historia muy interesante para los que no conocen el contexto. Gaby es sobreviviente de cáncer y Yamil tuvo una situación familiar donde también tuvo una situación de cáncer a lo interno de su familia y cómo el Señor también en sus tiempos, ¿verdad? Sí. Hizo algo que definitivamente fue un milagro, pero también cómo Dios trata y trabaja con su iglesia. Sí. Pero nada, seguimos por aquí. Si usted no ha visto ese episodio, ya usted sabe que puede irse para atrás. Pero ahí está ese punto que en momento de casarnos, bueno, volviendo a esta parte, ya a mí me envía esta foto. Bueno, yo vi la foto, así que él me dice eso, o sea, nos regalaron algo, pero después hablamos, o sea, yo no tenía ni idea de lo que había en el sobre, pero ahí, bueno, terminada la reunión, empecé a hablar con él y él me dice, nos ofrendaron tanto. Y cuando él me dijo eso, yo pensé, nos ofrendaron en pesos argentinos en mi cabeza. Y yo le escribo y le digo, fueron en pesos argentinos. Y él me dice, no, nos ofrendaron en dólar. Y yo, nos ofrendaron en dólar, le digo a él. Y literalmente lo que justo nos regalaron, que nos ofrendaron, una pareja que amamos en Argentina, ellos literalmente quizás no entendieron lo que hicieron, pero para nosotros fue Dios sellando este momento porque era justo lo que nosotros necesitábamos para cerrar toda la boda. Wow. Y en este momento yo salí de ahí llorando mal porque le decía, Señor, perdón por no confiar, perdón por no creerte, perdón por permitir que mi corazón ansioso sobrepasara por un momento, pero gracias que nosotros pudimos tener este momento de frenar, no tomar ninguna decisión y esperar en lo que tú ibas a hacer. Porque ahí lo que pasó fue que literalmente un día antes de casarnos, 2 días antes de casarnos que fuimos a pagar todo, vimos toda la plata que teníamos
y fuimos pagando y llegamos al momento de la boda sin ninguna deuda y nos casamos y encontramos el departamento una semana antes. Wow. Entonces fue como... Pero una semana antes de una boda. Eso se llama adrenalina. Adrenalina. Pero nosotros creo que algo que Dios marcó nuestro matrimonio del principio. Ustedes ven que ustedes son misioneros. Eso nada más le pasa a los misioneros. A los misioneros, bueno. Pero creo que algo que Dios nos marcó... Vamos por fe, dijimos. Sí. Creo que algo que Dios nos marcó desde el principio es que si hay una promesa de su parte, si Él está hablando algo, Él nunca miente, o sea, no... Es muy loco eso, porque realmente a veces nosotros como cristianos decimos tanto que confiamos en Dios, o sea, normal. En la frase del cristiano es decir, no, nosotros confiamos, tenemos fe, pero muchas veces nuestras acciones no muestran eso, que confiamos en Él. Uh-huh. Pero lo que me marca mucho es una frase que escuchamos con Yamil, que el pastor dijo, ¿por qué nosotros tenemos tanto problema en confiar en Dios? Siendo que Dios debería tener un problema en confiar en nosotros. Dios es, o sea, una de las características de Dios es que Él es inmutable. No hay cambios en sus palabras. Si Él dice, es porque Él sabe lo que está diciendo y lo va a cumplir. Nosotros no. Nosotros claro. Sí somos inestables, pero el Dios que puede todas las cosas y es digno de confianza, confía en mí. En alguien tan imperfecto como nosotros. ¿Por qué no podemos confiar en Él? Entonces creo que empezamos nuestro matrimonio con esta llave de parte de Dios, que realmente si hay una promesa que viene de su parte, hay un tiempo, porque Él siempre hace eso para prepararnos, uh-huh. Pero todo termina en su voluntad, de la manera que Él dijo. Los únicos que pueden cambiar somos nosotros, pero aún así, si nosotros cambiamos, Él tiene el poder de hacer con que todo vaya para bien. Y él no cambia. Y Él no cambia. Y algo para agregar, que desde que nosotros decidimos poner fecha para que el pacto llegue a su cumplimiento, o sea, no quiso decir que lo externo cambió o mudó para nuestra facilidad, sino que el interno sí descansó en Él. Por eso siempre que nos alineamos en el pacto de Dios, eso trae paz a nuestro corazón, porque Él es el Dios de pactos, claro. Que cumple sus promesas. Sí. Pero Él también es Dios de paz, que a pesar de que lo externo no cambia, Él nos da una paz interna que sobrepasa todo entendimiento. Por eso creo que desde que decidimos poner fecha para el pacto del matrimonio, eso cambió. Y que bueno, hablando de pacto y de los tiempos, naturalmente la iglesia está en un pacto y ahí tiene su fecha. Sí. Fecha que la sabe el Señor. Naturalmente claro. Nosotros no sabemos el día y la hora, pero sí podemos discernir los tiempos, como bien también dice su palabra. Y hay algo interesante para los que nos están escuchando, que siempre tú sabes que a las mujeres les gusta hablar de matrimonio y de casamientos y cosas. Es interesante eso que tú dices, porque automáticamente tú entras en el tiempo de Dios. En tu caso el tiempo de Dios, en su caso el tiempo de Dios, de su fecha de casamiento y de pacto es esta. Ok, ustedes deciden caminar hacia esa dirección y se entran entonces en el tiempo perfecto de Él. Las cosas nos demuestran su soberanía y nos demuestran ese atributo que tú bien mencionas también, de que Él es fiel para cumplir su palabra. Eso me recuerda también cuando Lisa y yo nos comprometimos al tiempo. El Señor también nos marcó la fecha específica. Nos dijo 25. Y en este caso era febrero, 25 de febrero. Y fue algo muy profético, porque vino confirmación de diferentes fuentes. Lisa se soñó algo por un lado. Vino otro hermano y le dijo a Lisa, mira, yo no sé, pero yo me soñé y te vi a ti, vi un número 25. Y después, o sea, pasaron un sinnúmero de situaciones que fueron sobrenaturales. Y fue tan marcado que nosotros nos casamos en lo civil, en la iglesia, en Betel. El pastor Manny nos casó por lo civil. Y cuando nosotros estamos viendo el documento oficial, el acta,
ese día era como no sé, era 16 en el calendario romano, pero en el calendario judío de ese día era 25. Wow. Y cuando estamos viendo la fecha, y yo ven acá, Manny, pero esta fecha está como mal. No, lo que pasa es que esa es la fecha del calendario judío. O sea, llovieron las confirmaciones. ¿Y a qué voy con esto? Dios habla. Y Dios no marcó una fecha. Pero más que darme solamente la seguridad, el Señor lo que me está ministrando con eso que tú acabas de decir ahora es, cuando Dios traza su tiempo, también Él está marcando la llave de yo voy a cumplir mi pacto con mi novia, con mi esposa, con mi iglesia. Y yo soy fiel a mis promesas. O sea, cuando Dios dice que Él viene y vuelve por su iglesia y que tendremos matrimonio con Él, Él lo va a cumplir. Claro. Y nos lo está demostrando a nosotros con cosas tan tangibles como nuestros pactos. A ustedes lo marcó con una fecha, a mí también me marcó con una fecha. Quizá hay gente que me está escuchando y dice, bueno, pero Dios no me habla de esa forma. Amén, hermano, Dios le hablará de su forma. Pero yo estoy seguro que de una u otra forma, Dios le va a marcar sus tiempos en las decisiones importantes de su vida. Las decisiones importantes de su vida. Ahora cuando venía de camino, Lisa me compartía algo de un devocional que ella estaba preparando. Y ahí fue como que conecté con este tema, este sentir. Y ella me hablaba de Sarai. Sarai, antes de ser madre de multitudes, antes de la promesa, cuando le dice a Abraham, y bueno, lo voy a leer textualmente, eso se encuentra en Génesis 16. Génesis 16, capítulo 16, versículo 1, dice, Sarai, mujer de Abraham, y nótese Abraham y no Abraham, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llama Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ¿ya ves que Jehová me ha hecho estéril? Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y en fin, ya conocemos lo que pasó después, y conocemos la historia, y sabemos cómo eso trajo consecuencias. Naturalmente, ¿se le escapa eso a Dios? Sabemos que no. Sabemos que después el Señor le dio una promesa a la misma Agar. Pero también sabemos que la decisión que tomó Sara, en este caso, y por consecuencia Abraham, también tuvo sus repercusiones negativas. Y ahí yo les pregunto, o sea, ¿será que nosotros estropeamos el plan del Señor? ¿O qué es lo que pasa? Que a veces como que tomamos decisiones que se ve como contrarias, completamente contrarias. Porque en lo natural yo veo esta historia de Sara, y yo, como bien me compartía Lisa ahorita, y nunca lo había visto de esa forma, me pareció muy interesante. Sara no se veía en el plan de Dios. O sea, Sarai está viendo y le está creyendo a Dios y a la promesa de Dios con Abraham. Pero Sarai no se está viendo en esa promesa. Y es como que, bueno, yo creo en el tiempo de Dios y creo que Él va a cumplir su promesa, pero yo no me veo ahí. Entonces déjame buscarle como mi solución. ¿Será que nosotros como que estropeamos ese plan perfecto de Él? Es muy loco primero que cuando Dios hace la promesa, claramente Dios no hace la promesa solo para Él. Primero porque Dios sabía lo que involucraba que Él fuera padre de naciones. Involucraba una mamá. Claro. Entonces cuando Dios hizo, y además, o sea, cuando vemos el pacto de Dios, vemos uno. Entonces como que Abraham y Sarai en este momento eran uno, Dios lo veía como uno. Entonces cuando Dios le hace la promesa, le hizo a los dos. Pero me llama la atención algo primero, que estaba leyendo y eso me mata, porque si vas a ver, ella conocía su condición. Por conocer la condición que tenía, ella se pone eso de que, bueno, si tengo esta condición, porque Dios me hizo de esta manera, porque ella dice eso, o sea,
¿No ves que Dios me hizo estéril? O sea, si Dios me hizo con esta incapacidad de poder tener un hijo, claramente no estoy ahí. Entonces ella misma en su condición lo alejó a Dios y dijo, es contigo, no es conmigo. Pero algo que me llama mucho la atención en este punto es porque si vamos a ver, hay muchas mujeres estériles en la Biblia, pero que cuando uno ve cuáles son estas mujeres, vamos a ver que tiene todo que ver con grandes promesas de Dios bíblicas. Entonces podemos ver a Saraí, vemos estéril, vemos a Ana, mamá de Samuel, estéril, vemos a una Isabel, mamá de Juan, estéril. Mujeres que Dios quería mostrar su gloria por medio de una esterilidad. Sí. Porque Dios tiene eso, o sea, a Él le encanta hacer milagros. Entonces, en esta parte de Saraí lo entendió que Dios no quería cumplir por medio de ella por su condición, pero no vio que su condición era el principal punto del milagro. Para la gloria de Dios, o sea, era Dios que iba a proveer para Él mismo. O sea, era el terreno propicio para que Dios se glorificara. La esterilidad de ella era este lugar que Dios quería ser glorificado. Ella no entendió eso. Y eso es lo que pasa a nosotros. Y hay algo que para mí es muy puntual en el caso de ella, que yo lo veo claramente en nosotros, porque es como que vemos como desde la mirada del temor. O sea, uno mira su condición, pero ve la promesa que Dios dijo y dice, pero ¿cómo Dios puede hacer eso conmigo? O sea, mira mi condición. No. El temor nos paraliza y nos frena para no poder avanzar en el plan, en la promesa del Dios para nosotros. Entonces, ahí con este temor de no poder ser la persona para dar a luz literalmente al plan de Dios, es como que vamos a buscar un atajo. Y generalmente es lo que hacemos. Pero es ahí que yo veo eso es el temor. El temor que nosotros tenemos de no ser suficientes para la promesa de Dios nos hace salir del plan de Dios. El temor a no tener todo lo que necesitamos para su gloria nos hace ir en contra de su plan y decir, ya que no es por acá, necesito encontrar algo para hacer. Necesito dar mis condiciones, hacer algo, ver qué puedo hacer para y intentar manejar la mano de Dios sabiendo la condición que tengo. Pero nosotros nunca miramos desde la perspectiva de que si nosotros tenemos una mala condición, cualquiera que sea la condición, y Dios nos trae una promesa justo en contra de esa condición, es porque Dios quiere revelar su gloria. Claro. Y eso nos frena, nos impide de ver su mano. Sí, me gusta el tema de la esterilidad y vamos a entrar un poquito en ese tema, pero antes me vino la siguiente pregunta, porque quiero que seamos bien prácticos, para que la gente que nos está escuchando realmente pueda ir interiorizando la conversación y como llevándola a su propio terreno. Siempre desde el norte de qué es lo que Dios quiere decir en su palabra. Cuando ustedes estaban en ese momento de esa toma de decisión de, bueno, cancelamos o no cancelamos, quizás pudiéramos decir que si cancelaban, estuvieran como tomando esa decisión contraria. Exacto. ¿Qué quizás ustedes me pudieran decir que fue lo que los llevó a ustedes a decir, no, espero en Dios? Porque ahí creo que hay una clave, que es lo que nos puede servir en lo práctico, a la hora de tener que discernir entre si es de Dios o no es de Dios, si es el tiempo o no es el tiempo. Creo que un versículo clave que en lo personal me ayudó mucho en ese tiempo es: estén quietos y sepan que soy Dios. Creo que en medio de la crisis y de la esterilidad quizás económico, material, fue seguir aferrado a esa promesa de parte de Dios de que Él lo iba a cumplir a pesar de mi esterilidad. Y eso quizás me hizo salir como un poco más aprobado a lo que Dios quería hacer. Claro. Y por eso esa promesa, aferrarse a las promesas de Dios, creo que es algo práctico. Y creo que una segunda cosa que es práctica, que a nosotros nos sirvió mucho, es tener amistades en Dios. Sí.
que Totalmente. te llevan a ver lo que Dios está haciendo. Amigos que rompan el techo. Exacto. Estos amigos que te dicen como, no, o sea, no llegó este momento. Miren desde este lado, Dios les dijo algo. O sea, tienen que mantenerse ahí. Y les digo de mi parte, porque nosotros estábamos separados, lejos uno del otro. O sea, no había forma de que todo el tiempo Yamil estuviera, Gaby, tranquila, Gaby. O sea, y nosotras mujeres que tenemos este corazón Parece silencioso. Cristo y la iglesia, pero no soy Cristo para nada. O sea, ahí cuando... No, estaba- y es entendible, o sea, es una boda. Y Claro. para la mujer, o sea, la boda es como una cosa, Sí. o sea, todo lo preparativo, que si el Y vestido, yo, que la boda, que el mamá, maquillaje, que tranquila. la cosa. No Claro. me mates. Pero tener personas que te hagan volver la mirada al lugar correcto. O sea, creo que el tiempo de esterilidad y de esta sequedad es también una parte práctica, más allá de aferrarse a sus promesas, es, hey, acérquense a sus alianzas, a sus Ujú. amigos, a su familia, gente que pueda reconfortarlos, alinearlos de vuelta, que Dios Ujú. lo va a hacer. Claro. Creo que eso también es muy clave. Claro. Y La hay que hacerlo. importancia de tener alianzas del reino de Dios que te vuelven a recordar sus Sí. promesas, que te hacen volver la mirada al lugar correcto, es clave. Creo que ahí hay una clave importante, es aferrarse a sus promesas. Y aquí quiero ser muy claro. Nosotros tenemos la promesa más segura. La promesa más segura es lo que está escrito. Esa es la profecía perfecta. Sin embargo, también nosotros creemos en que Dios habla el día de hoy. Y cuando Dios habla y marca un trayecto, marca un destino, entonces también tenemos que ejercitar la fe en ese sentido. Porque hay mucha gente que quizás nos escuchan y entienden el escuchar la voz de Dios como solamente, por ejemplo, una persona vino y le dio una palabra. Claro. Y le dijo algo. Pero hay que tener mucho discernimiento y pedirle confirmación al Señor. Entonces, antes de pasar a otro tema, quisiera como que pudiéramos sentar como esa base de cómo yo defino realmente cuándo es de Dios y cuándo no es de Dios, fuera de la visión macro de lo que es la profecía bíblica, que al final todo debe de apuntar hacia allá. Porque en el caso de ustedes tuvieron una boda marcada, pero ustedes son una pareja de propósito. Dios está viendo su plan eterno con ustedes. Y eso se cumple en esa macrovisión. Pero yéndonos como a lo práctico del día a día, o sea, cómo yo discierno de que, bueno, Dios me dio esa fecha. O sea, eso vino de parte de Dios. O sea, yo tengo la certeza, tengo la seguridad. ¿Cómo ustedes pudieron discernir esa parte? Yo creo que así. Nosotros aprendimos que Dios nos puede hablar de muchas maneras. De muchas maneras. Él habla por medio de su espíritu en nosotros, Él habla por medio de la naturaleza, Él habla por medio de la circunstancia, el propio Cristo, Sueños, la por iglesia. sueños, visiones, pero siempre la voz de Dios es la voz de su palabra. Hablando de lo práctico, ¿qué nos pasó a nosotros dos? Cuando nosotros empezamos a hablar de fechas y nos vino el 2 de mayo, estábamos con eso en la cabeza de decir como... ¿qué días? Pero ¿será que es el 2? ¿Será que viene parte de Dios? Pero Dios no estaba hablando mucho de pacto. O sea, mucho del pacto, claramente por todo el tema de la boda, pero Dios ya estaba hablando en nuestros corazones sobre el poder del pacto hace muchos años. Entonces, cuando empezamos a hablar sobre eso, le oramos al Señor y hablamos, bueno, Señor, queremos entender entonces la importancia del 2 para ti. O sea, queremos entender por qué podríamos hacer en esta fecha. Y fue muy loco porque con Yami empezamos a orar en este sentido y estábamos hablando y charlando de la palabra y fuimos a la Génesis 2 y de la realidad que era la relación de Dios con el hombre y el pacto que Dios hizo con el hombre ahí y de este jardín, de volver a este lugar que Dios nos llamó a estar con Él. O sea, que Él hizo todo para estar con nosotros. Estábamos hablando sobre eso y estábamos viendo lo que significaba eso para Dios. Y fue muy loco porque con Yami hablábamos de eso, de hacer en este lugar que recordara este jardín, este lugar de pacto. Porque sentíamos que no iba a ser solo que Dios nos estaba uniendo en pacto, como también que nuestra boda iba a ser para las personas que invitamos este recuerdo del pacto de Dios con el hombre.
Y fue muy loco porque cuando llegamos al lugar que después de tantos lugares que fuimos, y era no, porque no nos gustaba de ninguna manera, cuando llegamos al lugar que vimos y todo, yo miré a Yamil y le dije, pero este lugar parece literalmente un jardín. Parecía un jardín, literalmente. Y el Señor como que otra vez en nuestro corazón recordando todo, porque Dios te va hablando por susurros, uno va entendiendo y claro, no es que se baja Jesús ahí con un cartelito diciendo, es el 2. No viene de Chosen y te dice... Claro, no. Pero Él te va como tirando así como los susurros de su corazón y veíamos que todo señalaba para esta fecha, este día. Y fue muy loco porque entraba justo en un viernes. Era viernes 2 de mayo. Y bueno, o sea, estábamos ahí y le miramos al hombre, el dueño del lugar. O sea, yo le miré a Yamil y le dije, este es el lugar. O sea, no tengo duda porque este lugar, o sea, parecía literalmente este jardín, era este lugar que queríamos, era lo que Dios nos estaba ministrando a nosotros desde este lugar. Y hablamos con el hombre y le preguntamos la fecha y él dijo, está libre. Para todos los otros lugares que vimos, todos estaban con puertas cerradas para este día. Este lugar estaba con puertas abiertas este día. Y fue muy loco porque se terminó toda la charla con él, fuimos a casa y lo primero que este hombre nos pregunta es, ¿por qué eligieron el 2? ¿Por qué eligieron el 2? El hombre del lugar. Y él dijo, porque nosotros tenemos el 3 es un sábado, o sea, para ustedes conviene hacer una boda el día sábado, porque es sábado. O sea, porque la gente va... Incluso creo que era más barato. Él dijo, sí, o sea, hagan el sábado 3 y nosotros no, porque Dios nos habló del 2. O sea, Dios nos habló y empecé como a darle testimonio del que Dios nos estaba hablando. Y él dijo, wow, no esperaba este tipo de respuesta. Y yo le decía a Yamil, ¿viste cómo Dios arma las cosas? Incluso quizás para que, si Él marcó toda esta boda solo para sembrar en el corazón de este hombre el poder del pacto, para mí fue perfecto. Y fue muy loco porque el día de nuestra boda, Él estuvo ahí. Detrás de todo lo veíamos ahí. En los bleachers. O sea, el dueño del lugar literalmente era la 6ª generación de familias que vivieron ahí. O sea, viene de una descendencia de gente que vivió específicamente en ese lugar. Por eso la familia... Yo no conozco a nadie que tiene 4 generaciones en ningún lugar. Qué locura es. Y era la 6ª. Entonces veíamos también cómo Dios fue direccionando. Entonces, como tu pregunta era, ¿cómo discernir si viene de parte de Dios? Lo primero es, la voz de Dios siempre va a estar de acuerdo con su palabra. O sea, creo que esa es una llave. O sea, si estamos escuchando algo, pero no tenemos algo que nos respalde su palabra, no hay como que puede decir coherencia. Lo segundo es que la voz de Dios siempre es coherente con lo que Dios te está hablando a ti en lo interno. Entonces, como que claramente a nosotros muchas veces nos vinieron a decir otras cosas y yo le decía a Yamil, amor, ¿qué piensas de eso? Y Yamil me decía, Gaby, ¿qué nos dijo Dios? Ya, a un principio. ¿Qué nos dijo Dios? Principalmente, por ejemplo, una de las decisiones que tuvimos que tomar es en qué país vamos a vivir, Brasil o Argentina. Y hubo un momento que Dios nos estaba señalando toda Argentina y vino un momento que me vino una palabra de decir, no es Argentina. Y yo me quedé como, pero Señor, o sea, no entiendo, ahora me perdí. Y con Yami sentamos, oramos y el punto de discernir como que Dios estaba hablando de, pero ¿qué Dios estaba diciendo todo el tiempo? Todo el tiempo Dios estaba alineando a una sola cosa, pero de la nada Dios cambia opinión. Dios no es de cambiar opinión. Entonces, no es que tomamos la persona y decimos, no, esa persona es de Dios, sino que mi abuelo me enseñó algo, mi abuelo era pastor y él me enseñó algo. Él dijo que todas las palabras proféticas que uno recibe, uno debe guardarlas. Mi abuelo me decía, no hay que juzgar a la persona, no hay que decir nada en contra, hay que sí discernir si está en su palabra, si viene de acuerdo con lo que Dios ya te viene hablando, pero uno guarda la profecía, porque eso guarda nuestro corazón. Y si es de parte de Dios, Dios se encarga de sacar la palabra guardada y hacerla cumplirse, porque Él dio la palabra. Así es. Entonces creo que algo muy bueno para discernir es siempre su palabra y siempre es ¿qué Dios me está hablando a mí en lo secreto? Y ahí hay un punto muy importante y no vamos a abundar mucho en eso porque tendríamos que abrir otra conversación,
pero ahí habla mucho de nuestra relación con Él. Claro. Exacto. Si no tengo una relación con Él, pues, ¿qué es lo que voy a escuchar? No voy a escuchar nada. Pues entonces, evidentemente hay un trabajo que hacer antes de. Claro. Antes de usted decir, Señor, háblame, antes de usted decir, quiero escuchar tu voz, quiero discernir lo que tú me estás hablando el día de hoy, pregúntate primero, ¿estoy cultivando yo una relación con Él? Claro. Que creo que de ahí parte todo. Sí. En las iglesias de Apocalipsis, cuando uno ve los mensajes a las iglesias, el primer mensaje es de volver al primer amor. Jesús está llamando a la iglesia de Éfeso y le está haciendo... Permanezcan en mí. En mí, o sea, vuelvan, o sea, ustedes están haciendo tanto para mí, pero ya no están conmigo. Y cuando uno sigue las cartas, vas a ver que a la iglesia de Éfeso Jesús dijo eso. Para la próxima iglesia, que es Esmirna, Jesús dice del temor, les habla del temor. ¿Por qué? Porque la palabra es coherente. ¿Qué dice la palabra? Que el que está lleno de amor no tiene temor, Correcto. pero el que no tiene amor está lleno de temor. Entonces, la segunda iglesia vemos que para vencer el temor tenemos que estar en el primer amor. Y si no vencemos eso, ¿cuál es la consecuencia? La tercera carta son falsas doctrinas. Entonces, el hecho de que yo no esté en el primer amor, yo no esté en la intimidad con Dios, me hace tener temor a todo lo que viene, a lo que están hablando. Que se puede referir a la ansiedad. A la ansiedad. O sea, viene todo eso y puedo caer fácilmente en una falsa doctrina y al engaño. Intentar ayudar a Dios con nuestra fuerza. Una ayudita. Exacto. Tío, te vemos que te está costando un poquito, te queremos ayudar. Y mira que tú me diste este don, dime que tú... Exacto. Mira, hay un tema para que vayamos como cerrando la conversación. Ahorita hablamos de esterilidad y quiero rescatar el término porque me vino algo a la mente que creo que va por la línea de cómo quizás me gustaría que concluyamos esta conversación. Cuando hablabas ahorita de esterilidad, realmente pude ver la relación del hombre con Dios ahí. El hombre, por su naturaleza caída, ya vamos a decir que en cierta manera espiritualmente está estéril. Nosotros estamos estériles y nosotros no tenemos otra alternativa. Y es Él que hace lo imposible posible. Por lo tanto, cuando uno ve el milagro de Ana, uno ve el milagro de su boda, uno ve el milagro de cómo nosotros pasamos literalmente de muerte. En mi caso, yo no nací en el Evangelio. Sin embargo, Dios irrumpió mi vida y pasé de muerte a vida. O sea, pasé de ser estéril a tener vida. Y eso es lo que Dios hace con el hombre. Y esa promesa de vida, al final, tiene un cumplimiento en un tiempo. Entonces, quiero que ustedes me hablen un poquito de ese tiempo. Porque al final... ustedes hablan mucho de pacto y hablan mucho de ese tiempo. Entonces, ¿cómo podemos discernir ese tiempo? Hablamos del tiempo de cuando el esposo venga a buscar a su esposa, ya preparada, ya ataviada, purificada. ¿Cómo yo puedo discernir ese tiempo? ¿Cómo puedo yo saber ese tiempo? Porque la palabra lo dice. Dice que no sabremos el tiempo. Dice que no sabemos el día y la noche. Pero entonces, ¿cómo yo puedo tener certeza y seguridad de que estoy viendo el tiempo correcto? O sea, yo creo que... O sea, ya estamos en los últimos tiempos. Okay. O sea, Pedro desde Hechos ya dijo que ya estábamos en Primera de Pedro y Segunda de Pedro. Pero creo que una forma de responder, de ser atentos a que el tiempo ya está llegando es la obediencia. Algo que nos ayuda a salir de la esterilidad es ser obediente a sus palabras. Creo que un gran ejemplo incluso fue Abraham. O sea, Abraham cuando Dios le dijo, bueno, pasó todo lo que pasó con Agar, nació Ismael. Sí, ese lío de familia ahí. Hace un lío de familia, pero después llegó la promesa. O sea, llegó la promesa de que Dios en ese día iba a ser una gran nación, pero que el fin era que cielo y tierra se unieran y que el Dios, el Padre, habitase con nosotros. Comunión, Emmanuel, Dios con nosotros. Y Dios mismo le dijo, bueno, agarrá esa promesa que yo te di de mí mismo, hacele un bollo y tirala a la basura. ¿Cuál fue? O sea, que Abraham subiese al monte, llevara a Isaac y lo sacrificase.
Pero en ese momento, o sea, ¿qué pasó? Abraham salió de una esterilidad, Dios lo bendijo y Abraham tomó la decisión de sacrificar a su promesa. Pero ¿qué fue lo que hizo Abraham? Abraham fue obediente. Y yo quería hacer un paréntesis acá, que algo que aprendimos nosotros, que en este tiempo en particular, que lo veníamos hablando también, que muchas veces cuando los tiempos se aceleran, eso genera una ansiedad en nuestro corazón que nos hace querer ayudar a Dios. Cuando Dios es el Dios que provee para que su promesa se cumpla. Y por eso Abraham, cuando fue obediente, incluso sabiendo que iba a destruir la promesa que Dios le había dado, Dios le dijo, pará, no hagas nada, porque yo estoy proveyendo un cordero para el sacrificio. Y muchas veces atribuimos como este nombre de Dios, pero es una cualidad de Dios, porque Dios quiere que el reino avance. Y le decimos Jehová Jireh. Pero Dios, o sea, no es un Dios que provee para nuestras propias promesas o nuestra gran nación, sino que Dios siempre provee para su pacto, para su reino, para esa comunión con nosotros. Por eso siempre que pensamos en Jehová Jireh, es Dios proveyendo para sí mismo y no para nosotros. Y por eso es hermoso también ver el ejemplo de Ana, que ella entendió su esterilidad. Dijo Dios, o sea, como recién hablábamos, que fue lo contrario quizás a Sara. Ana dijo como, Dios, yo elijo cargar con el peso de la atención, de la presión de toda mi familia, de todo este pueblo. O sea, no tener hijos en esa época era una deshonra. Sí. Y Ana dijo, bueno, Dios, o sea, si realmente vos me tenés en tus planes y en tu propósito y que realmente se va a cumplir todo lo que dijiste, yo voy a esperar y voy a esperar a que vos proveas en tu tiempo. ¿Qué pasó? Cuando pasó eso, hizo esa oración Ana, ¿qué pasó? Llegó Samuel. Y Ana, o sea, decidió enfrentar su esterilidad en Dios sin querer ayudarlo, y eso trajo el fruto de una voz profética para una generación. Que marcó un antes y un después. Que marcó un antes y un después, o sea, después, ahí terminó el tiempo de jueces, ahí vino también un rey para Israel, que fue Saúl, Sí. después llegó David. Pero, o sea, creo que nuestra forma de salir de la esterilidad muchas veces tiene que ser en obediencia, soportando la presión. Y eso sin importar los tiempos en los que vivimos. Y eso también es lo que Dios nos extiende todo el tiempo en su palabra, que es esta palabra que escuchamos mucho en Misión de Jupomoné, que es como es esta espera activa bajo presión. O sea, Dios, yo creo en tus palabras, yo sé lo que nos prometiste, se va a cumplir, no quiero ayudarte, porque vos sos Dios soberano, pero te espero y te obedezco. Y eso también es hacer su voluntad y que el reino avance. Por eso, algo práctico para mí es eso, como tenemos que aprender en estos tiempos difíciles a quitar la presión de lo externo, de lo acelerado que quizás está el mundo, y empezar a entrar en el ritmo de su corazón, que muchas veces nos implica cargar nuestra propia cruz, decir, me niego a mí mismo, pero que se haga tu voluntad. Claro. Y entender que esta promesa que esperamos es del propio Cristo. Correcto. A Él lo esperamos. O sea, si vamos a ver la historia del Evangelio, incluso Jesús dijo eso en parábolas, de que el reino se trata de eso, se trata de un rey que tiene un hijo y él está buscando una esposa para este hijo. El padre quiere dar una esposa digna a su hijo Jesús. La palabra no nos dice cuándo va a pasar, porque eso nosotros Nadie sabemos, sabe. o sea, nadie sabe. El único que sabe es el Padre, que es el que quiere que la boda suceda, más que todos. Pero la Biblia nos dice para discernir los tiempos. Y que uno sabe que está llegando este día
por los tiempos que están pasando. Nosotros no sabemos el día, pero podemos discernir las temporadas. Estamos cerca de una boda. Y estamos cerca de una boda. Y eso, más que generar un tipo de temor en nuestro corazón como iglesia, tiene que generar en nosotros esta expectativa viva de querer encontrarse con el esposo. O sea, es eso, ¿no? O sea, cuando nosotros estábamos por casarnos era eso. O sea, estábamos bajo una presión, pero el 2 de mayo nos casamos. ¿Qué va a pasar ahí? O sea, nos casamos desde este día. Teníamos ese temor, quizás, esa ansiedad, pero más que todo eso, lo que pasaba por encima de todo era la expectativa de un matrimonio. Jesús tiene la expectativa de volver a encontrarse con su novia. O sea, hace más de 2000 años que no está con su novia. Y el fin del evangelio, ¿qué es? Es lo que dijo Yami, es Emmanuel, Dios con nosotros. Es Dios uniéndose otra vez con lo que el pecado destruyó, que es nuestra intimidad, nuestra cercanía, de verlo cara a cara. Entonces, en este gran día, ¿qué va a suceder? Nosotros lo vamos a ver a Él. O sea, todo lo que imaginamos, todo lo que leímos, todo lo que creímos, nada se compara con el día que lo veamos. Es de esta espera que nosotros hoy tenemos. Son tiempos difíciles, sí. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que la boda suceda. O sea, y como en los cuentos de amor, siempre hay un enemigo que no quiere que la princesa se quede con el príncipe, por así decirlo. Es real, todo es inspirado, vamos a decir así, todas las princesas están inspiradas en la Biblia, porque la realidad es que el enemigo tampoco quiere que esta boda suceda. Sí. Porque el enemigo no quiere unir otra vez al padre con su familia, no quiere que el reino de Dios suceda. Pero Cristo dio su vida para que su novia llegara al mismo nivel que Él tiene. Si Jesús no muriera en la cruz, la novia nunca iba a poder llegar a su estándar de pureza. La cruz, la muerte de Jesús, abrió el camino para que nosotros como novia, en este tiempo de espera, más que esperar, estemos preparados. Y creo que cerrar con algo así es decir de Esther. Esther, ella se quedó 1 año preparándose para ver al rey. Una sola vez. No sabía si iba a ser elegida, pero ella se quedó 1 año en una espera. Y cuando uno lee la historia de Esther, va a ver que Esther se quedó 6 meses solo en un aceite. Y un aceite, cuando uno va a ver, es como que intoxicándose, sacando las cosas, a las impurezas de su cuerpo. Y 6 meses más ella se quedó en baños de perfumes para prepararse para ver al rey una sola vez. Entonces, ¿qué Jesús está haciendo? Jesús ya dio todo. Si vamos a ver, además de prepararnos para poder llegar a su nivel, él miró a sus discípulos en Juan 14 y dice, tranquilos, lo que yo estoy yendo a hacer es preparar una casa, es preparar un lugar para que estemos otra vez juntos. O sea, Jesús dio tanto este mensaje de que quería casarse con su novia, que Él dijo eso, voy a buscar un lugar, voy a preparar un lugar. Una provisión. Exacto, voy a proveer para que eso suceda. ¿Y qué te toca a ti? Toca prepararse para estar conmigo. Toca purificarse, toca prepararse con estas vestiduras. Y si vemos, por ejemplo, Proverbios 31, que habla de la mujer virtuosa, vemos que está hablando de esta novia de Cristo. Porque es una novia preparada. Si vas a ver la mujer de Proverbios 31, vemos a una mujer que es diligente, una mujer que habla con sabiduría, que enseña con amor, que no tiene... Sonríe a lo porvenir. Exacto, no tiene temor al porvenir porque está sonriendo para el porvenir. O sea, ella sabe lo que va a suceder. Y muchas una veces figura perfecta de la esposa. Como iglesia no sabemos lo que va a suceder. Porque estamos tan enredados en eso de, ay, pero mis problemas, mis cosas, pero Dios me prometió que eso iba a suceder, pero nosotros nos olvidamos de la mayor promesa, que es estar con Él. Al final de todo el Evangelio se trata de eso, volver a estar con Cristo. Claro. Y este tiempo que Él nos dio es un tiempo de preparo, o sea, un tiempo de decir, me estoy preparando, y cuanto más nos preparamos como iglesia, más cerca va a estar su venida, porque Él quiere casarse. O sea, claro. Ese es el fin, Él quiere eso. Claro, en la medida que nosotros recibimos esta provisión, debemos de prepararnos en función de esa provisión para ese tiempo. Y creo que la imagen de este casamiento tiene que trazar a nosotros ese
Mira, si algo me parece que esta conversación debe de dejar sobre la mesa, si usted escuchó hasta aquí y no entendió nada, escúcheme ahora. La espera tiene que producir en nosotros pureza y ese nivel de preparación. Si la espera está produciendo en ti ansiedad y está sacando un sinnúmero de cosas, no se lo achaques al diablo. El Señor está trabajando contigo Sí. y está quitando esas asperezas y está trabajando con ese corazón para purificarte. Ahora, que esa ansiedad no sea lo que te lleve a tomar malas decisiones, sino sobre todo a mantenerte en esa espera. Pero sobre todo, si lo que estás esperando es ¿qué? El reino de Dios. Si lo que estás esperando es su voluntad, y su voluntad está escrita. Por eso yo creo que la base de todo esto es entender realmente qué es lo que Dios nos está entregando. O sea, cuál es esa provisión. ¿Cuál es la provisión del Señor para la iglesia? ¿Cómo yo estoy dentro de esa visión que el Señor le ha entregado? ¿Cómo yo soy parte de esa iglesia? Y cómo lo que estoy esperando sirve a que eso se cumpla, a que yo sea parte de esa visión que el Señor ya trazó. Yo creo que eso nos da como, vamos a decir que el sello de que lo que voy a esperar, lo que debo de esperar, realmente el Señor lo va a cumplir. Sí. Porque si no está dentro de ese plan, entonces lamentablemente nunca voy a estar en un terreno firme. Y ahí pudiéramos abrir otra conversación y pudiéramos... Es una caja de Pandora. Pero sobre todo, señores, de verdad, cuando hablamos de los tiempos de Dios, el tiempo de Dios es uno. Es el tiempo de, como tú dijiste ahorita, Emmanuel. El tiempo de Dios es la iglesia con el rey. La iglesia con el hijo del rey, junto con el rey. O sea, la iglesia cuando se une como una sola con Jesús. Ese es el tiempo. Y cuando vemos la palabra, que uno ve claro y habla de el tiempo de su venida y lo dice en diferentes formatos, habla de un tiempo específico. Ese es el tiempo. Ahora, cómo yo discierno en mis decisiones cotidianas es en función de cómo eso sirve a ese tiempo, esa única visión que toda la iglesia tiene que responder hacia eso. Exacto. Y solo para cerrar eso, o sea, un día escuchamos de un pastor que lo tenemos con mucha consideración en Argentina, que él dijo, ¿alguna vez ustedes vieron Jesús sanar a alguien de ansiedad, de depresión? O sea, si vamos a buscar en la Biblia, no vemos a Jesús sanando directamente de eso. Y por ahí sí, no sabemos, pero claro, hasta lo que leímos no encontramos, pero ¿por qué Jesús nos sanó a la gente de eso? Porque Él enseñó a la gente a entrenar su carácter. O sea, si vemos... Y sus discípulos. O sea, vemos Jesús entrenando a sus discípulos en diversas situaciones, entrenándolos para cuidar sus corazones. Jesús los exhortaba, los afirmaba, los preparaba. Y aun cuando fallaron, como un Pedro que lo negó en el momento que no debería negarlo, lo negó, Jesús lo fue a buscar. Pero el entrenamiento de ellos fue tan fuerte que en el momento que tuvieron que dar sus vidas por amor a este reino, lo dieron todo. Entonces, ¿qué digo de eso? ¿La ansiedad está? Sí. ¿Nosotros luchamos con eso? Sí. Pero ¿cómo lo luchamos? Luchamos en contra de eso, buscando en su palabra, sabiendo que todo lo que pasa hoy es Dios entrenándonos, entrenando nuestro corazón y haciéndonos cada día más parecidos a Él para poder estar y llegar a esta boda puros, claro, como Él es. Una cosita, o sea, y podemos considerar quizás que la ansiedad no es parte del plan de Dios para nuestras vidas. O sea, Dios nos prometió que podemos vivir en paz en medio de tiempos así. Por eso, o sea, nosotros cuando nos exponemos a su verdad, no rendimos nuestro corazón o la falsedad de nuestro corazón nada más para librarnos o tener un buen momento con Dios. Ese no es el fin. Ese no es el fin, sino que el exponernos a su palabra y permanecer en la verdad nos libra de lo falso. Y eso nos libra de caer en cualquier otra cosa. Por lo tanto, tomar una buena decisión. Por eso debemos ser entrenados en la verdad, que es lo que nos libra de la ansiedad. Amén. Hermano, yo quiero que usted para despedir, usted ore. Amén. Porque quizás hay alguna persona que nos esté escuchando y pueda estar en medio de
de algún proceso y no necesariamente tener claro el discernir cuál es esa verdad de la cual tú hablas. Ok, vamos a orar. Gracias, Jesús, te damos. Gracias por este tiempo. Gracias porque si a esta hora tu palabra llegó a nuestras vidas, gracias porque la recibimos con honra, la recibimos con gracia, la recibimos con favor. Por eso hoy queremos entregarnos como este sacrificio vivo, queremos entregarnos plenamente para que tu verdad moldee nuestra forma de pensar y que nuestra conducta no se amolde a este mundo actual. Por eso, Padre, vos sabés que Cristo es la vid y nosotros somos sus pámpanos, somos sus ramas, y que cualquiera que permanece a Él, permanece en Él y en su verdad, y eso nos libra del engaño. Pero también entendemos que vos sos el labrador y vos sos el que poda ese árbol, sos el que corta esas ramas que muchas veces están de más y que no dejan que ese fruto de la verdad, ese fruto de Cristo abunde en nosotros. Por eso, Padre, hoy te pedimos que nos expongas a tu luz, que nos expongas a tu verdad, que seas vos el que esté cortando esas ramas, purificándonos, Señor, y que nos enseñes en obediencia a permanecer en tu palabra, en tu verdad, que nos libra de todo engaño. Por eso te pedimos, Padre, que nos entrenes en la verdad, que nos entrenes en conocer cuál es ese camino, esa verdad y esa vida que es Cristo. Por eso te pedimos que abras nuestros ojos para verte en lo cotidiano, para que no solamente seas el Dios de las peores circunstancias en nuestras vidas, sino que seas el Dios de todos nuestros días. Por eso te damos gracias, te agradecemos por este tiempo que pudimos vivir con los chicos y que sigas entrenándonos, que nos sigas haciendo sensibles a tu voz. En tu nombre oramos, Jesús. Amén. Amén. Señores, hasta aquí llegamos con este episodio. Si usted entiende que lo que hemos compartido le puede servir a alguna persona, que el Señor sea poniendo a esa persona en su corazón y que usted no se quede con eso, que lo comparta. Así que nos vemos en otro episodio de Vivir con Fe y gracias a los chicos por estar aquí con nosotros. Esta es su casa. Bueno, chao, chao.